Bueno, queridos estudiantes, buenas noches a todos. Qué alegría ver que hay gente conectada para este CIPAS de la tarea 2 de aritmética analítica. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces voy a Sí, iniciar señor. eh, compartiendo pantalla y ustedes me dicen si se ve la presentación o no. ¿Se ve? No, señor. ¿No se ve? A ver, vamos a ver aquí. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, damos inicio a este CIPAS, al primer CIPAS de la unidad 1, tarea 2, aritmética analítica. Me presento, soy su tutor. Mi nombre es José Michael Villarreal Escayón. Les estoy hablando desde la ciudad de Pasto. Entonces, el propósito de este encuentro virtual es poder desarrollar aspectos metodológicos para el uso de las guías de la tarea 2 y también para resolver algunas dudas, especialmente las principales que ustedes tengan acerca del desarrollo de los ejercicios. Y también vamos a desarrollar los principales ejercicios de la guía que ustedes ya conocen. Y paralelamente, ustedes me pueden ir haciendo preguntas, ¿vale? Entonces, la agenda de esta sesión, como les había dicho primeramente, vamos a ver las orientaciones generales y el foro de discusión de la tarea 2. Vamos a ver aspectos relevantes de la aritmética analítica y finalmente vamos a hacer la realización de ejercicios como ejemplos a la tarea. Entonces, lo primero que quiero preguntarles es ustedes cómo han estado en cuanto a la orientación general y los foros de discusión de las tareas 2. Si han hecho preguntas, saben cómo utilizar el foro, cómo utilizar los recursos del Padlet. ¿Quién me puede decir algo? Buenas noches, profe y compañeros. Soy Claudia. Sí he estado presente en el foro, he participado, he subido mis clases. En el momento, hasta el momento, solamente usted en el principio me lo ha realimentado, los otros ya no. Eh, los compañeros todavía no han sido para participar con ellos diciéndoles que están haciendo bien o mal. Y también he estado presente en las webconferencias con la profesora. Ayer tuvimos también una webconferencia. También he estado presente. Bueno, les recuerdo primero que yo les envié un correo por el correo institucional y el correo interno dándoles cita a este CIPAS. Entonces, cada tutor de los más de 200 estudiantes que componen el cuerpo de fundamentos de matemáticas, cada tutor, digamos, tiene asignado a una serie de estudiantes, en este caso
El CIPAS está programado para los estudiantes que yo tengo a mi cargo y por lo tanto las retroalimentaciones de los foros específicos de la tarea 2 las hace cada tutor. Sin embargo, cada tutor, ustedes tienen los datos de cada tutor y cada tutor tiene un Skype y dentro del Skype hay un grupo que se llama Fundamentos de Matemáticas donde la retroalimentación la hacemos todos los profesores, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, que digamos, de los grupos dentro de la plataforma virtual de la UNAT, sería yo el que principalmente les retroalimente los foros específicamente en el curso de Fundamentos de Matemáticas. Entonces voy a dejar de presentar esta para recordarles cómo se eh, navega en el campus virtual, ¿no? Entonces, aquí estamos ya en el curso de Fundamentos de Matemáticas. Nos vamos, recordemos que esta tarea la tenemos asignada hasta el 27 de abril. Si ustedes ven aquí, es donde se acaba el tiempo para que ustedes puedan subir sus evaluaciones y su tarea, ¿no? Al componente de evaluación. Entonces es hasta el 27 de abril. Recordemos que aquí en el aprendizaje nos vamos al momento intermedio y aquí en foro de discusión, unidad 1, tarea 2 de aritmética analítica, vemos que en los foros está descrito brevemente la metodología con las cuales ustedes pueden desarrollar eh, sus actividades, ¿verdad? Y en este foro está, si ustedes le dan aquí, está el enlace, La persona que queda de primero en una competencia. en el enlace de las webconferencias que hemos tenido hasta el momento. Si ustedes la ven aquí, las webconferencias que ustedes pueden entrar en el momento que ustedes dispongan para, eh, para el desarrollo de los ejercicios de la tarea 2. Igualmente, si ustedes entran al foro de discusión, también a algunas personas por correo interno, se les ha enviado la dirección del Padlet de esta tarea 2, donde ustedes pueden encontrar igualmente las webconferencias del desarrollo de los ejercicios de la tarea 2. Y aquí podemos observar, por ejemplo, videos de apoyo para el ejercicio número 1, que son los sistemas de numeración, para el ejercicio 2, que es proporcionalidad, ¿no? Para los sistemas de medida y especialmente si alguno de ustedes tiene problemas con el video, que es la última parte de la tarea, también en el Padlet se muestra, digamos, cómo se debe realizar el video y cómo poderlo subir a la plataforma. ¿De esto tenemos alguna pregunta que quieran hacerme? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, mi nombre es Isley Carolina. Lo que pasa es que yo estoy un poquito atrasada en las dos unidades. Sí, Desde ese semestre, porque pues he tenido problemas de salud y es bueno, Caro, no te escucho bien, no sé si te fue la señal.
¿Sigues ahí? Para el primer trabajo y pues no he hecho absolutamente nada por lo mismo. Ujú. Entonces, profe, pues estoy como pues un poco perdida y por eso pues decidí como asistir a este tipo el día de hoy, pues como para ponerme al corriente de los temas, pero sí quería saber, profe, si puedo tener un placito para poder entregar el trabajo. No sé cómo ingreso para los videos de apoyo, yo también estoy perdida, no he entendido. Bueno, listo. Entonces, primero, respondiéndole a Carolina, que digamos dentro de las políticas de la universidad, nosotros sabemos que hay dificultades. Bueno, la universidad sabe que tiene dificultades para la conectividad y por lo tanto, en cuanto a la tarea uno, Carolina, de todas maneras te voy a enviar un correo recordándote. Entonces tenemos un plan de recuperación en el cual tú tienes que entregar, digamos, las actividades que te hacen falta de la tarea uno. La actividad me la puedes enviar por correo interno y yo te la podría calificar. No hay ningún problema por, por lo que te cuento, por la política del plan de recuperación, ¿no? Y en cuanto a la tarea 2 pues te recuerdo que hay plazo hasta el 27 de abril, que es, digamos, el plazo máximo en el cual se puede subir la tarea 2 al, al sistema. Sin embargo, si hay algún problema, ustedes tienen 3 días más para que me puedan enviar su trabajo por correo interno, solo por correo interno, no se vale por el correo institucional. O- ok, profe. Pues igualmente, profe, pues yo envié a la universidad los soportes de la clínica, porque yo salí el día lunes y me dieron 15 días más de recuperación. Entonces, pues yo todos esos documentos ya los envié a la universidad, pero igual pues a mí también me está preocupando pues los trabajos y eso, pues porque me atraso y pues la verdad no quiero perder la oportunidad pues de seguir estudiando. Claro, si te entiendo completamente, entonces en ese contexto de esas situaciones, yo te envío un correo, tú, digamos, tienes que ponerte al día con la tarea uno y con la tarea 2. Entonces te recomiendo, y lo mismo para Claudia, voy a volver a explicar cómo entrar a su plataforma virtual, ya que la tengan abierta, porque cada uno tiene una contraseña. Entonces, ¿dónde pueden encontrar, tanto para Carolina como para Claudia, los videos explicativos que les pueden ayudar a desarrollar? Para el caso de Carolina, la tarea uno que todavía no la has presentado por tus problemas de salud, y para Claudia, la tarea 2, ¿no? Entonces, vuelvo y recuerdo, vámonos otra vez a la página donde está el entorno de ambiente virtual de aprendizaje. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Perfecto. profe. Entonces vamos a la sección de aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta, en la sección de aprendizaje tenemos primero un momento inicial, que es donde te sugiero, Carolina, que vayas al momento inicial, en este caso para Carolina, y aquí vas a encontrar, digamos, el anexo, que es donde tienes que presentar tu trabajo, y la guía de actividades que debes hacer en la parte primera, ¿no? Eso es como primera medida. Como segunda medida, eh, vamos de nuevo al foro de discusión de la tarea uno. Y en el foro de discusión, si tú ves y entras a cualquiera de los foros que está aquí abajo, debate,
Y aquí en la tarea 1 está en el foro la metodología que debes seguir para presentar tu tarea 1. Y también está el video, si tú le das aquí, con las orientaciones generales para el desarrollo de la tarea 1, ¿no? Y te vuelve a presentar tanto el anexo en el que debes presentar la plantilla en la que debes presentar tu ejercicio y la guía de actividades de la tarea. ¿Listo? Y aquí, entonces vas a entrar aquí. Un saludo, estimados estudiantes del curso Y en Fundamentos de este video Matemáticas. vas a Bienvenidos al poder periodo académico encontrar, 1602. digamos, las webconferencias. También, eso por un lado, ¿vale? ¿Comprendido? Carolina. Repito, para la tarea 2, en el CIPAS que estamos actualmente, que es de la tarea 2, nos vamos otra vez al momento intermedio, ¿no? También para Claudia, que me estaba preguntando lo mismo. Nos vamos, ponemos aquí en guías, actividades y rúbricas, y aquí vamos a encontrar todos los documentos que son, que tienen que ver con la tarea 2. Entonces, el primer documento será el anexo 2, que si ustedes lo ven, se está descargando. ¿Ven aquí el anexo 2? ¿Lo están viendo? Sí, señor. Listo, aquí en el anexo 2 tienen la plantilla, entonces tienen la plantilla de la portada, el nombre de la unidad, que es aritmética analítica, presentado en caso soy su tutor, José Michael Villarreal, entregado por tu nombre, el grupo al que perteneces, una pequeña introducción donde vas a redactar con tus propias palabras la importancia que tiene la realización de tu trabajo individual, ¿no? Y vamos a encontrar el anexo, donde te va a permitir que tú puedas poner en estas tablas los resultados de tus ejercicios, ¿no? Entonces aquí está, y finalmente pones el enlace de tu video explicativo aquí y unas pequeñas conclusiones del trabajo realizado. Entonces, digamos, este es el anexo. Otro documento supremamente importante que debemos tener en cuenta es la guía de actividades y rúbrica de evaluación. En esta guía de actividades nos explican en general qué es lo que debemos hacer en cada ejercicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos al ejercicio número 1 de sistemas de numeración, que es este de aquí, ejercicio, aquí nos da un pequeño ejemplo de las actividades a desarrollar, nos da un pequeño ejemplo, si lo ven aquí, si lo ven perfectamente, sí. Aquí que estoy señalando con el mouse, con el puntero. Y nos vamos, por ejemplo, en el ejercicio 1, hay sistemas de numeración y nos dan el ejercicio que nosotros debemos desarrollar, ¿verdad? Que eso ya lo vamos a explicar ahora. Pero aquí hay una parte supremamente importante que nos está diciendo, para el desarrollo de esta tarea es necesario que el estudiante revise en el entorno de aprendizaje, unidad 1, las siguientes referencias. Entonces nos dan dos referencias bibliográficas, que son dos libros. Qué pena interrumpirlo. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas para visualizar la pantalla. Yo creo que la mía se quedó solamente en donde están los anexos, pero yo creo que no me está presentando lo que usted tiene ahorita. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Y los demás lo están viendo o no? A mí me pasa igual, profe. Sí. Sí, igual, profe, no se ve nada.
Ya. Entonces, espera un momento. Voy a tratar de solucionar esto. Así, ¿verdad? Ahora sí. Entonces les estaba comentando que dentro de la guía de actividades y dentro de los documentos que hay para descargar, estaba el anexo donde ustedes tienen que presentar de acuerdo a la plantilla en la que está, tienen que presentar su tarea, pero que uno de los documentos importantes es la guía de actividades y ruta de evaluación, donde nos muestra cómo hacer el ejercicio, ¿no? Las pautas que nosotros debemos tener para hacer el ejercicio. Entonces, nos muestra los pasos, nos da un pequeño ejemplo de cómo empezar, ¿no? A hacer nuestros ejercicios. Está aquí, por ejemplo, este ejemplo. Está resuelto, no está resuelto, está como nosotros sabemos que tenemos que reemplazar nuestro dígito de nuestro documento de identificación en los ejercicios, nos muestra cómo hacerlo. Entonces vamos al ejercicio número 1, que es sistemas de numeración. Entonces nos explica cuáles son los ejercicios propuestos, ¿no? Que son los que nosotros tenemos que desarrollar en esta parte. Pero aparte de los recursos educativos que yo les mostré, como es el Padlet y las webconferencias, ¿no? También nos dice que hay dos recursos bibliográficos, que los estoy señalando aquí, y estos están por cada ejercicio. Entonces, como estudiantes, ustedes pueden utilizar cualquier medio educativo o combinarlos. Si bien ver los Padlets y las webconferencias, pero también tienen que entrar, digamos, a los recursos bibliográficos. Por ejemplo, en este caso nos está diciendo que para desarrollar el ejercicio número 1, que es de sistemas de numeración, independientemente si tienes que resolver tu tabla principal o tu tabla opcional, debes utilizar esta información de estos autores y te está dando el número de la página donde vas a encontrar la explicación de cada ejercicio. Ojo, no es que vas a encontrar el ejercicio resuelto, sino que vas a encontrar varios casos similares y la teorización de los ejercicios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago para eh, cómo hago para poder ingresar a a estos recursos bibliográficos? Entonces, me voy. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Estudiantes. Dice que Bueno, entonces, ¿cómo me voy a los recursos bibliográficos? Entonces, otra vez me voy a mi curso de fundamentos, ¿verdad? Y en aprendizaje me voy aquí, nosotros estamos en la unidad 1, aritmética analítica, ¿verdad? Y en la aritmética analítica encontramos todos los recursos bibliográficos que nosotros tenemos para consultar para el desarrollo de nuestras actividades que se encuentran en la guía de actividades y en la rúbrica, ¿verdad? Entonces, en este caso, les dije que en el sistema de numeración la guía nos dice que consultemos, por ejemplo, a Sánchez Hernández
y que nos vayamos a la página 128 y 132. Entonces buscamos a Sánchez Hernández, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Y le damos clic a este enlace. Este nos va a abrir automáticamente el libro. Entonces dejamos un momento que cargue, que son un poquito pesaditos, entonces hay que tener paciencia. Y aquí le vamos a escribir el número 128 y nos vamos a ir es 128. Y en este, por ejemplo, nos está mostrando eh, cómo desarrollar el ejercicio. Entonces, aquí encontramos la información que nosotros requerimos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta aquí. Sí, yo, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Karen. Mi pregunta es, o sea, ¿es necesario entrar, digamos, a estos contenidos bibliográficos o se puede por aparte? Mira, yo te recomiendo, o sea, tú puedes buscar el recurso educativo que a ti te parezca el más válido para desarrollar tus tareas. Pero recuerda pues que la universidad pone a tu disposición estas referencias bibliográficas que no son obligatorias, pero que te pueden ayudar a obtener un mejor un desempeño en la solución de tus ejercicios. Pero tú puedes utilizar lo que tú quieras y puedes usar el recurso bibliográfico de los libros virtuales, pero también puedes entrar a las videoconferencias, a los Padlet, y también recuerda que estos IPAs quedan grabados. Entonces tú puedes entrar en cualquier momento a ver cualquier CIPA de cualquier tutor, ¿no? Y también puedes ingresar a cualquier CIPA de cualquier tutor. No siempre, no tiene que ser solo el mío, sino que también puedes ingresar de cualquier tutor de acuerdo a los horarios que que a ti te convengan. Entonces, siguiendo con la presentación, seguimos. Entonces, recordamos nuevamente que esta tarea inició el 6 de abril y finaliza el 27 de abril, donde ustedes tienen que subir a su sistema de evaluación, digamos, el anexo con la resolución de los ejercicios, que es una actividad individual que vale 100 puntos, ¿no? Y que la entrega en archivo Word debe tener la siguiente connotación, ¿no? Tarea 2, pones guión, tu primer apellido y tu primer nombre, ¿no? Y que el informe debe contener una introducción, el desarrollo de los ejercicios, el enlace del video explicativo y las referencias bibliográficas que tú has utilizado. Entonces, si ya nos está diciendo que la guía nos está pidiendo las referencias bibliográficas que tú usaste para el desarrollo de tus ejercicios, entonces ya te está diciendo que deberías usar los libros virtuales, ¿verdad? Porque debes pegar al final de tu desarrollo de ejercicios las referencias bibliográficas que tú has utilizado para el desarrollo de los ejercicios, ¿vale? Entonces ya vimos cómo entrar a los foros de discusión, cómo retroalimentamos, y en el foro de discusión entonces vemos que hay varios pasos para que tú puedas desarrollar tu tarea.
Entonces, esto yo se los envié. Si ustedes entran a los foros, pueden ver cuáles son esos pasos metodológicos. Ahora les hago una pregunta. ¿Tienen claro qué tabla es la que ustedes tienen que desarrollar dentro de la guía de actividades? De mi parte sí, profe, que he intentado ingresar siempre de primera y me toca la principal. Luego otra compañera que tiene el mismo número de cédula, ella ya realiza la tabla opcional. Exactamente, estás muy correctamente en lo que has dicho. Entonces todos tenemos entendido qué tabla debemos desarrollar, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer los ejercicios y temáticas de la guía de actividades? El primer ejercicio, vamos a ver las propiedades de los sistemas de numeración. Después vamos a ver el ejercicio 2 del sistema de numeración, el de proporcionalidad, el de sistema de medidas, ¿no? Que ya sabemos que en cada uno de los ejercicios debemos reemplazar la n por el último dígito de nuestro documento de identidad, que en el ejercicio 5 debemos elaborar un video explicativo de cualquiera de estos ejercicios, ¿no? No tienen que ser todos, tiene que ser en el que tú que sientas que puedes tener mayor afinidad y mayor resolución del ejercicio, ¿verdad? Y ya lo que habíamos dicho de las tablas, que si algún estudiante del presente grupo tiene el último dígito igual al otro compañero de los grupos, debe desarrollar las tablas opcionales de la guía de actividades, ¿vale? Entonces, vamos con el primer ejercicio, que es de sistema de numeración y que es en el uso del mínimo común múltiplo. Entonces, si nosotros vemos a la derecha de la pantalla, tenemos un ejercicio de fracciones. Entonces, tenemos primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver esta operación? ¿Quién me puede decir? Reemplazar la n con nuestro número de identificación. Exactamente. Entonces reemplazamos la n y cada persona, cada estudiante va a tener unos diferentes números, ¿verdad? Pero el sistema de operación va a ser igual. Por lo tanto, entonces recuerden que para cada ejercicio de sistemas de numeración tenemos que reemplazar nuestra n, ¿verdad? Aquí estamos dando unos ejemplos que son diferentes a los que hay en la guía de actividad, pero que su operación va a ser igual. Igual vamos a ir resolviendo cada uno y ustedes me van contando si tienen alguna duda al respecto, ¿vale? Entonces empezamos con el primer ejercicio que está relacionado con el mínimo común múltiplo. Entonces, aquí hacemos la suposición que n va a ser igual a 1, ¿no? Entonces tenemos que 11 cuartos más 6 cuartos por 21 sextos. Entonces, vamos a empezar a resolver esta operación, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros hacemos, ¿qué es? ¿Quién me puede decir? Sacar el mínimo común múltiplo. Bueno, entonces nosotros vemos, sí, que hay un mínimo común múltiplo, pero nosotros vemos que hay dos grandes operaciones, ¿no? Vemos esta línea, que es la línea que divide tanto el numerador como el denominador. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que empezar a desarrollar va a ser la parte de arriba.
Entonces vamos a descomponer. Entonces vamos en primero a desarrollar la fracción que nos dice 11 cuartos más 6 cuartos por 21 sextos. ¿Y cómo vamos a empezar a desarrollar? Lo primero que vamos a hacer es desarrollar la multiplicación, ¿vale? En la multiplicación, entonces si nosotros lo vemos aquí, entonces vamos a desarrollar 6 por 21, ¿cuánto es? Entonces 6 por 21 va a ser igual a 126 y 6 por 4 va a ser igual a 24. Por lo tanto, ya descomponemos nuestra primera operación, que es la multiplicación, y vamos a hacer la suma, ¿no? Con mi otra fracción, que es 11 cuartos. Entonces tenemos 11 cuartos más 126 sobre 24. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacar, lo que nos dice es el uso del mínimo común múltiplo. Y para hacer el uso del mínimo común múltiplo, tenemos que recordar un concepto que se llama los números primos. ¿Quién me puede decir qué es un número primo? ¿Cuáles son los números primos? Es el 2, el 3, 5, 7. Son Exactamente. los números primos. Los números primos, entonces la propiedad que tienen los números primos es que son números que son mayores que 1 y que se pueden dividir solamente, que se pueden dividir exactamente por su mismo número. Entonces, como la compañera lo decía, el 3, si yo divido 3 entre 2 me va a dar 1.5, por lo tanto no es un número entero, pero si yo lo divido 3 entre 3 me va a dar igual a 1. Lo mismo el 5, si yo divido el 5 entre 2 me va a dar 2.5, si lo divido entre 3 va a dar aproximada 1.7, que no son números enteros, pero si lo divido entre 5, entonces me va a dar 1 porque me divide exactamente entre el número primo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, vamos bien. Perfecto, entonces vamos a ver de esta parte de arriba, voy a poner mi puntero. Ya resolvimos esta parte de arriba, entonces vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 24, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, nosotros sabemos que el 4 lo divido entre 2 y, y el 4 lo divido entre 2 y me da 1, ¿verdad? Entonces lo empiezo a descomponer, dividido entre 2 me da 2, entre 2 me da 1, el 24 dividido entre 2 me da 12, entre 2 me da 6 y entre 3 me da 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo en este caso va a ser 24. ¿Por qué? Multiplicamos, profe. ¿Perdón? 2 por 2 Sí, por 2 por 2 por 3. exactamente. Entonces tenemos que el mínimo común múltiplo es el 24, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo desarrollamos mi fracción para poder desarrollar esta parte de arriba? Entonces, lo que vamos a hacer es 24, ¿sí o no? 24 dividido entre 24 me da 1
y por 126 me da 126. Por eso tengo esto acá. Y 24 dividido entre 4 me va a dar 6. Y 6 por 11, 66. Por lo tanto, la fracción de aquí va a ser 66 más 126 dividido entre 24 va a ser igual a 192 dividido entre 24. Entonces ya hemos desarrollado la primera fracción, la parte de arriba. ¿Estamos todos entendido? Entendido, profe. Sí, profe, gracias. Sí, listo, perfecto. Entonces seguimos con la parte de abajo. Entonces la parte de abajo es mucho más fácil, ¿verdad? ¿Cómo hago para dividir dos fraccionarios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué operación tengo que hacer? Multiplicamos. ¿Y cómo multiplicamos? 5 por 4. 11 por 4 y 5 por 12, profe. Multiplicamos en cruz, ¿verdad? Para hacer la división. Entonces, 11 por 4, que lo estamos viendo aquí arriba, ¿verdad? Y 5 por 12, que lo ponemos en el denominador. Y por lo tanto, esta fracción nos da 44 sobre 60, ¿verdad? Y ya una vez hecho esto, entonces nuestro resultado, la primera parte nos dio 192 sobre 24. Y nuestra segunda parte, 44 por 60, ¿verdad? Entonces, Sí, esta profe. parte, vuelvo y repito, nos da 192 sobre 24 y en esta segunda parte, que ya lo hicimos, 44 sobre 60. Entonces aquí vamos a aplicar una regla que se llama la ley de la oreja. ¿Cómo hacemos para hacer la ley de la oreja? Muy fácil. Aquí en este cuadro nos lo está explicando, ¿verdad? Y nos dice que debemos multiplicar este por este, que tenemos en la parte de arriba el numerador, y abajo 24 por 44, que es el denominador. Y tenemos nuestra respuesta al ejercicio, que es 11.520 sobre 1056, y que simplificándolo nos va a dar 120 sobre 11. ¿Entendido hasta aquí? Una pregunta. Sí, dime. Ahí queda ya 120 de 11. Sí. De ahí ya simplificamos más, profe. No. En este caso, este es el... Recuerden que voy a usar aquí el borrador un momento. Recuerden que las simplificaciones nos sirve para poder tener unas operaciones más fáciles. Entonces, si tú metes en tu calculadora 11.520 sobre 1056, te va a dar el mismo resultado que si tú metes 120 sobre 11. Simplemente que lo estamos simplificando. ¿Y cómo se simplifica? Por ejemplo, empiezo a dividir este sobre 2, ¿no? Siempre vamos a dividir tanto el numerador como el denominador, por el mismo número. O sea, si lo divido entre 2, abajo también tiene que ser entre 2. Tienen que darme siempre números exactos y va a dejar de simplificarse porque en este caso tenemos 11 y el 11 es un número primo. Entonces recordemos que como número primo solo se puede dividir entre el mismo número y 120 entre 11 ya no nos va a dar un número entero, sino que nos va a dar un número con decimales. ¿Hasta aquí Profe, preguntas? una pregunta. Sí. Estas ecuaciones las debemos realizar con
Con el editor de Word. ecuaciones, sí, claro. Sí, hay que hacerla con el editor de ecuaciones. Ujú. Pregunta, Sí, profe, una pregunta. Esa aplicación donde le sacamos el mínimo como múltiplo, ese también debemos de evidencia. perdón, no te escuché. ¿Sí me escucha, profe? Sí, ahora sí. Donde sacamos como un múltiplo, o sea, del 4 y 4, o sea, esa partecita debemos de enviar evidencia o solo, No, si ustedes quieren, no, o sea, lo pueden justificar, pero es mejor que lo pongan, pero no es necesario que ustedes pongan, digamos, esto de aquí, no, si ustedes ya eso directamente pregunto. conocen cuál es el mínimo común múltiplo, porque aquí, por ejemplo, es muy fácil, se puede detectar, digamos que es el 24, porque es 24 contiene a 4, entonces digamos que el mínimo común múltiplo en este caso sí se puede desarrollar, entonces no es necesario. Ujú. Ya, profe, gracias. Profe, una pregunta, por Sí. favor. Ahí en el 192 sobre 24 también se puede simplificar. Sí, claro, sí, tú puedes hacer las simplificaciones desde antes. Ujú. Porque así lo estoy haciendo en mi trabajo. Sí, pero yo te recomiendo, porque como vamos a seguir utilizando fracciones, que pueden haber confusiones. Entonces, las simplificaciones, yo recomiendo que siempre las simplificaciones se hagan al final para evitar problemas. Bueno, Ujú. gracias. Bueno. Seguimos entonces con el otro ejercicio, ¿verdad? Entonces, tenemos otro ejercicio que nos dice que representa el intervalo menos 1 sobre n sobre 12 sobre 16 en una recta real y en desigualdad, ¿verdad? Entonces, es muy parecido al ejercicio que tenemos en la guía. Entonces, ¿cómo empezamos a resolverlo? Entonces, antes de resolverlo, nosotros tenemos que conocer cuáles son las propiedades de intervalos y notación. Entonces, ¿quién me dice qué significa el paréntesis y el corchete? Profe, que en el lado derecho está cerrado y en el lado izquierdo está abierto. Semiabierto, me parece. En el lado derecho, en este Es caso, cerrado. es cerrado y en este caso es abierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Entonces, resolvemos, ¿verdad? Reemplazamos otra vez, suponemos que n es igual a 1, entonces nos queda menos 11, resolvemos 12 sobre d sobre 6 es 2, ¿no? Y entonces hacemos la representación de la gráfica. Entonces, en una línea recta, cogemos, como lo vemos aquí, y entonces ponemos nuestro menos 11, en este caso, lo representamos con un paréntesis, ¿verdad? Con un paréntesis aquí. Y por el otro lado, nuestra representación del 2 va a ser con un corchete, ¿verdad? Y otra forma de representar es, en vez de poner el paréntesis, ponemos un punto blanco o un punto sin rellenar, una bola sin rellenar. Eso ya nos está diciendo que es un intervalo abierto
Y cuando nosotros lo rellenamos, como en este caso que está rellenado de negro, significa que es cerrado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos quiere, cómo podemos hacer el cálculo, nuestro cálculo. Pero les hago una pregunta. ¿Qué me quiere decir si esto es, si en este caso es abierto o es cerrado? ¿Quién me puede decir? Semiabierto, profe. En este caso el rango es semiabierto, ¿no? Eso es verdad. Pero ¿qué es lo que me quiere decir? Profe, creo que -11 menor que X menor o igual que 2. ¿Es lo que me pregunta? ¿Es lo que pregunta? Sí, entonces sí, exactamente. Lo que nos muestra el gráfico o lo que nos muestra esta representación de un intervalo es que cualquier número que esté entre -11 y 2, entonces podemos escoger cualquier número. En este caso, todos los números que son mayores que -11. Entonces, aquí va a estar -10, -10, -9, -8, -7, -6, así sucesivamente hasta el 0, pero que si es abierto, en este caso podemos coger cualquier número que sea mayor que -11, pero sin escoger el -11. Eso es lo que nos indica que es abierto, ¿verdad? Y en este caso nos está diciendo también que este intervalo tenemos que escoger cualquier número, podemos coger cualquier número de X que sea menor que 2. Pero en este caso, como tenemos un corchete y es cerrado, si el intervalo puede escoger 2. Entonces, nuestro intervalo va de 2. Entonces tenemos 1, tenemos hasta 0, ¿verdad? Y que podemos coger cualquier número, que es lo que nos muestra que es semiabierto, incluido el 2 hasta el -11, pero el -11 no lo podemos coger. Entonces, esto, digamos que es el intervalo y cómo nosotros lo podemos representar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿y dónde podemos a mí lo único que me faltó es la recta, esa recta, pero no sé cómo hacerlo? ¿Cómo hacerla en dónde? ¿En Word? Word, sí, señor. Mira, tú simplemente es muy fácil. En Word coges y haces una línea. Tú sí sabes eh, utilizar Word, ¿no? El diseño que tiene Word. Sí, simplemente coges la línea, ¿no? Y pones aquí abajo el -11 y el 2. Y en tu ecuación, pones el editor de ecuación al lado, perdón, se me fue horrible eso ahí. Pones al lado tu, tu editor de ecuaciones y pones la notación en desigualdad. Lo pones aquí, -11, que sea menor que X, y perdón, aquí menor, menor o igual que 2. Recuerden que cuando es... Profe, qué Sí, pena, que no sé, estoy como confundida, no entiendo muy bien ese punto, profe. ¿La X qué valor tiene? Esa X le podemos escoger cualquier número entre 0 y -11. entonces vuelvo a explicar muy rápidamente.
X. Entonces, ¿por qué estamos aprendiendo esto? Porque más adelante vamos a utilizar los intervalos, ¿verdad? Entonces, vámonos acá. Entonces, hay varias formas de hacer una representación de un intervalo. Un intervalo lo que te dice es, tengo un número A y tengo un número B. En este caso puedo escoger todos los números que están entre A y entre B. Pero hay dos reglas que son muy importantes, que son los rangos abiertos y los rangos cerrados, ¿verdad? Entonces, cuando es abierto, así el número, o sea, cuando es abierto, como en el caso, en este caso, te decía que nunca se escoge el -11, ¿vale? Se escoge todos los números que sean mayores a 2, ¿vale? Y en este caso, el 2 sí se escoge porque es cerrado. Eso es lo que me quiere decir la representación gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí hagamos un ejercicio más fácil. Entonces, no utilicemos números negativos, sino que utilicemos números positivos. Entonces va a ser de A a B, de 2 aquí, a 11. Entonces vamos a hacerlo aquí y vamos a hacerlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Que yo tengo un rango en el cual tengo, ay, a ver, otra vez. ¿Sí me siguen? Tengo mi línea. En este caso, ¿cómo lo represento? Lo represento con un o con un corchete, ¿verdad? Esto es 2 y esto es 11. Pero también puedo representarlo como, perdón que no soy muy bueno con, ¿no? 2 y 11. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que todo número X es cualquier número entre 2 y 11. Pero ¿cuáles números puedo escoger? Puedo escoger todos aquellos que sean mayores que 2, pero que no incluye el 2 porque es sistema abierto. Entonces, en este caso, ¿qué números serían? 2.1, 3, el 4. 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 11, ¿verdad? Y como es cerrado, me dice que es 11. menor igual que 11. Recuerden que cuando es cerrado, el símbolo siempre tiene que ser menor igual a 11. Entonces me dice que puedes escoger cualquier número de X, incluido el 11, entre este rango. Es decir, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluido el 11. ¿Listo? ¿Quedó más claro? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo sé cuando es cerrado? ¿Por algún símbolo o algo en especial? Cuando es cerrado, sí. Mira, Profe, nos deja tomar pantallazo de la diapositiva anterior, de donde aparecía que semicerrado, sí. esa. ¿Cuándo te dicen que es cuando es cerrado? Mira, aquí tenemos varias formas de representar los intervalos, ¿verdad? En notación conjuntista, en desigualdad, en notación de intervalo, en gráfica. Cuando tú tengas un ejercicio, generalmente te va a presentar de esta forma. Entonces ya sabes que es abierto, en este caso es cerrado porque hay corchetes. Y en este caso va a ser semiabierto o semicerrado, ¿verdad? Porque aquí tengo un paréntesis y un corchete. Entonces, en el lado que
te aparezca el corchete, sabemos que es cerrado. Esto tanto si te dan en notación de intervalo, pero si te dan en desigualdad, nos tenemos que fijar en estos símbolos. Si estos símbolos nos dan solo que son menores o mayores, sabemos que es abierto, que por lo tanto no tenemos que tomar este valor, que serán todos los mayores, pero sin contar este valor. Y en cambio, si es cerrado, nos damos cuenta porque nos da menor igual, ¿verdad? Nos da este símbolo. Entonces, por ejemplo, si tú miras aquí, en este lado es cerrado y acá se representa su lado cerrado en desigualdad porque es menor o igual. Entonces, así nos damos cuenta que es abierto o cerrado. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces también el signo puede ser menor o mayor cuando es abierto, ¿Cuándo qué, perdón? cuando es un intervalo abierto. El signo puede ser Sí, menor claro. también. Cuando es abierto, solo es menor, nunca menor o igual. Cuando es cerrado, siempre va a ser menor igual o mayor igual. Siempre. Profe, Cuéntame. en la representación, en esa recta, debemos de colocar, por ejemplo, en mi caso es menos 32. ¿Tengo que marcar uno por uno o siempre coloco menos? No es necesario marcarlo uno por uno. ¿Por qué no es necesario marcarlo uno por uno? Precisamente por esto. Entonces, si tú Ujú, ya me pones esto, yo ya sé que ya. X puede ser cualquier valor entre ese rango. Entonces, no es necesario que pongas número por número. Vale. Profe, una pregunta. Bueno, nos dijeron en el ejercicio que coloquemos la desigualdad. En otros ejercicios nos pueden pedir notación conjuntista, ¿Notación qué? lo que dice ahí en la tabla. Por lo menos en los ejercicios solo nos piden hacer la desigualdad, ¿no? Ujú. Y en ejercicios también nos pueden pedir la notación conjuntista. No, en este caso, como tú dices, solo están pidiendo desigualdad, ¿verdad? Y la notación de intervalo. La notación conjuntista es simplemente para que no le tengan miedo. Si tú ves, es la misma desigualdad que está aquí, simplemente que te dice que X pertenece a todos los números reales. Es lo único que te dice. Ah, Pero lo demás es lo sí, mismo. Ujú. ya, profe, muchas gracias. De nada. Podemos seguir con el otro ejercicio, ¿verdad? Que es Sí, la profe. potencia. Listo. Entonces seguimos con potenciación. Entonces ustedes tienen de igual manera el ejercicio. Este es otro ejercicio que ustedes tienen, que lo vamos a hacer porque me he dado cuenta, digamos, que las raíces, si ven aquí, si las raíces es como un poco más, se complica más, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos. Entonces, la potencia. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos, lo primero que nosotros debemos hacer es resolver primero las potencias en su orden, antes de ponernos a resolver cualquier numeración que haya en paréntesis, vamos a resolver las potencias. Entonces, vamos a empezar con este de aquí. Entonces, sabemos, reemplazamos, queda 2 a la 12, ¿verdad? Tenemos este aquí, todavía, ¿Puedo hacer una pregunta en ese caso, profe? sí, cuéntame. Eh, Tengo una pequeña duda porque usted lo tiene en positivo, pero nosotros nos dan el ejercicio negativo y tengo una pequeña duda para pasarlo a positivo. ¿Me podría explicar en esa partecita, por favor?
Sí, en el otro ejercicio, sí sé a lo que te refieres. En el otro ejercicio te lo voy a hacer con más cautela, ¿vale? Porque sé a lo que te refieres. Sé lo que pasa. Entonces, aquí hacemos el Vale. reemplazo. En este caso, n va a ser igual a 1. ¿Listo? Y empezamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? Pues, como tenemos, primero se resuelven las potencias en su orden. Entonces, primero, metemos a nuestra calculadora cuánto es 2 a la 12 y vemos que es 4096, ¿verdad? Resolvemos aquí. 7 más 2, ¿cuánto es? 9. 9. 9 menos 1, 4. 8. Perdón, 8. Entonces, primero resolvemos el paréntesis y queda 8 a la 4. Todavía no lo resolvemos. Por 3 más 1 más 6 sobre 16, ¿verdad? ¿Cuánto es la suma de esta fracción? Resolvemos como lo hicimos acá. Entonces esto va a ser 4096, 8 a la 4 va a ser 4096 por 3, 1 más 6 va a ser 7. Se supone que aquí abajo también hay un 1 y va a ser, ¿verdad? 7 sobre 16 a la 2. Todavía no lo resolvemos porque no hemos acabado de resolver. Entonces ponemos 4096. En este caso, sabemos que 4096 tiene que estar multiplicado por 3, ¿verdad? Y resolvemos la potenciación. 7 a la 2, ¿cuánto es? 49. 7 por 7. Y 16 por 16 es 256. Entonces nuestra expresión va a quedar 16.384 más 49 sobre 256. ¿Y cómo hago este cálculo? Una simple sumatoria de fracción. Entonces tenemos que 16.384 por 256, 49, porque sabemos que aquí hay un 1, ¿no? 41 por 256 sobre 256 por 1 y tenemos este valor final. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Creo que está muy fácil, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces puedo No, continuar profe, con... entendido hasta el momento. Perfecto. Entonces vamos con el ejemplo que está en la rúbrica. Entonces tenemos que 3 a la... Tenemos esta expresión que está aquí. Entonces, en base al ejercicio anterior, ¿qué es lo primero que debería resolver? La potenciación negativa. Pasarla por positivo. Entonces, vamos a resolver. Si ustedes ven aquí, hay una tabla que yo les puse que se llama jerarquía de operaciones, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a empezar resolviendo los paréntesis, ¿verdad? Luego los exponentes, luego le vamos a dar prioridad a la multiplicación, a las divisiones, a las sumas y finalmente a las restas. Digamos que ese es el orden que uno debe seguir para hacer este tipo de operaciones, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, como ya les había dicho, reemplazar la n por el dígito, que en este caso va a ser 2, ¿verdad? Entonces, en este caso va a ser 2, entonces queda 3 a la 12,
¿verdad? Aquí va a quedar 5 menos 12 más 7 menos 3 a la 2 menos raíz de 3 a la 2, 35 sobre 4 a la 2, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es empezar por orden con este primero. Tenemos un número negativo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un número negativo? La propiedad invertida. Hacemos propiedad invertida como en este cuadro. Entonces, por lo tanto, 3 a la menos 12 va a ser igual a 1 sobre 3, aquí perdón, faltó, a la 12, ¿verdad? Y 3 a la 12 va a ser igual a 531.441. ¿Entendido? Perdón, profe, ¿qué valor tiene n? 2. Solo dígito de la estudiante. En este caso 2. En mi caso 2, pero, perdón, aquí no es con 0, sino con 2. En mi caso no, pero recuerden que siempre tiene que ser el último dígito de tu cédula. ¿Listo? ¿Hasta aquí entendido? Listo. Entonces, seguimos con esta de aquí. Esta de aquí la dejamos quietica. Vamos con con las potencias. Exponentes, nos dice. Seguimos con exponentes. Entonces, raíz de 64. Este es el término que nosotros tenemos y que es complicado en este caso. En este caso tenemos dos formas de hacerlo, ¿vale? Les voy a explicar la primera y la segunda. La primera, entonces tenemos este aquí, que es raíz de 64, de 2 y esto a la 3. ¿Cómo lo hacemos primero? Primero, resolvemos la primera raíz. Entonces, raíz de 64, raíz cuadrada de 64 es 8, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Es 8. Entonces Sí, profe, tenemos sí. raíz cúbica a la 2, ¿verdad? ¿Y qué es la raíz cúbica de 8? Lo resolvemos aquí mismo, sin quitar el paréntesis. La raíz cúbica de 8 va a ser 2, porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿verdad? Y esto nos va a dar 2, y 2 a la 2 va a ser igual a 4. Esa es una forma que ustedes pueden hacer. La otra forma es directamente utilizar las propiedades. En este caso voy a borrar porque estoy. La propiedad de las potencias. ¿Qué nos dice que multipliquemos potencias? En este caso va a ser 2 por 3, 6, ¿no? Y como es una potencia, va a ser 64 a la 2 y ya puedo quitar mi radical, mi raíz cuadrada, ¿verdad? Y esto es, digamos, lo que nos han explicado en las webconferencias, los que han asistido a la webconferencia. Entonces lo resuelvo directamente y esto me va a quedar 4096, que es 64 a la 2, raíz de 6. Y la raíz de 6 de 4096 va a ser igual a 4. Entonces me va a dar igual por este camino que por este otro camino. Eso en cuanto a raíz de 60. Ya. Sí. Bueno, lo tengo casi igual, pero me decía la profe Lady que
no se le puede sacar la raíz sexta 64. ¿Por qué, profe? Que no se puede sacar la raíz esta, ¿qué? De 64. Es que yo le saqué la raíz sexta de 64. Igual me dio 4 al final. Que está en el proceso. ¿Por qué, profe? En este caso, todavía, en este caso, no puedes sacarle la raíz esta directamente a 64 porque 64 está elevado a la 2. Y primero tenemos que resolver lo que hay adentro de la raíz. En este caso es 64 a la 2. Y si me dicen 64 a la 2, resuelvo 64 a la 2, que es 64 por 64, que es 4096. Y aquí sí ya puedes sacar la raíz esta. ¿Listo? Gracias. Vale. Ahora sí vamos con este término de aquí. Entonces tenemos que 3 a la 5 sobre 3 a la 4. Entonces sabemos que cuando tenemos una misma base, dejamos la misma base y restamos las potencias. En este caso es 5 a la 4, 5 menos 4, 1, y elevado a la 2, pues nos va a dar 3 a la 2. Entonces ya resolvemos. Entonces ya tenemos que aquí es 4, 3 a la 2 es 9. Este ya sabemos el valor desde antes. Entonces empezamos a resolver, ¿verdad? 5 menos 12, ¿cuánto es? Menos 7. Menos 7 más 7, 0. Y nos queda menos 3 a las 2. Entonces aquí viene la confusión de la compañera. Entonces cuando nosotros tenemos un número negativo que está elevado a la 2, recuerden la ley de los signos. Menos por menos es igual a más. Uy, ¿verdad? Por lo tanto, este negativo se va a convertir en positivo. Por esto aquí ya no tenemos menos 9, sino más 9. En este caso, si menos 3 fuese a la 3, ¿qué número me quedaría? ¿Positivo o negativo? En el caso de que no quedara 2, sino A quedara la 3 yo 3, creo que es negativo, profe. nos quedaría negativo porque menos por menos da más. Por otro menos, menos. Por lo tanto, esto sería negativo. Pero en este caso, como es al cuadrado, nos queda positivo. Y resolvemos este lado de aquí que nos da 14 y acabamos nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta aquí? Profe, a mí me dio un resultado negativo. ¿Qué te dio el Algo resultado? ahí la invertida. Ajá. ¿En cuál me estás hablando? Puedo, o sea, en mi en esa parte, a mí me dio negativo. En esta parte, la que estoy señalando, No, acá abajo, profe. aquí. Más 9, 100. 9 menos 4, ¿cuánto es? 9 menos 4, 5 5. más 5 9. 9 menos. Ya me perdí. ¿Cuánto es 9 menos 4? 5. 5, profe. 5 más 9, 14. 14. Positivo. Ah, ya. ¿Listo?
seguimos con proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, la proporcionalidad en este caso también es un tema muy fácil. Nos dicen, los estudiantes de una universidad se encuentran en una salida de campo. Al llegar al punto del encuentro, les han dado un mapa con lugares a visitar que les informa en un primer momento que 7 centímetros, nos dice que 7 centímetros, ¿verdad? Del mapa representan 3n0 metros en realidad. Entonces vamos a reemplazar. Supongamos que el n es 1. Entonces nos está diciendo que 7 centímetros son proporcionales realmente en el mapa a 310 metros. Y nos dice que hoy los estudiantes quieren ir a un parque que se encuentra a 21 centímetros del punto en encuentro. Y nos dice a qué distancia del punto de encuentro se encuentra en este parque, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es una regla de 3. Entonces me dicen que en este caso son 7 centímetros, representa 310, 21 centímetros, por lo tanto, ¿cuántos centímetros? Perdón, 21 Profe, ¿cuántos? centímetros, ¿cuántos metros son? Esta es mi incógnita, la X, ¿verdad? Entonces cojo X y esto va a ser igual a 310 por, perdón aquí, por 21 21. sobre 7. Recuerden las unidades, esto es centímetros y esto es metros. Entonces, anulo las unidades centímetros y me queda mi respuesta en metros. Multiplico 310 por 21 sobre 7. Hago una simple regla de 3. Multiplico y en este caso divido. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Pues ya entendí muy bien, profe, gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda? Profe, el resultado está en decimal. ¿Perdón? Lo dejo así. Mi resultado me queda en decimal. ¿Debo de anotarlo? Sí, puedes anotar 1 o 2 decimales. No hay ningún problema. Ya, profe. ¿Listo? Vale. Entonces seguimos con el último ejemplo antes de llegar al video, que es el ejemplo de conversión de unidades. Entonces aquí nos está diciendo, en este caso, que 19 kilómetros los pasemos a metros sobre segundo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, ¿no? Es saber que yo voy a pasar, o sea, que no puedo mezclar manzanas con peras, ¿verdad? Entonces, si yo voy a pasar kilómetros, van a ser todos los derivados de los que hay en longitud, en unidad de longitud, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las unidades de longitud? Como te pudieron decir que lo pases a metros, te pueden decir que lo pases a centímetros, que lo pases a milímetros, ¿verdad? En este caso tenemos otra unidad de tiempo y esa unidad de tiempo pues es en horas, en segundos, en milisegundos, en microsegundos. Siempre las unidades tienen que ser acordes. No puedo pasar de longitud a tiempo o de tiempo a longitud o de peso a tiempo, ¿no? Entonces las unidades siempre van a jugar con sus mismas unidades.
Entonces, ¿cómo hago para empezar a pasar a metros? Primero tengo que saber las equivalencias. Entonces, si me dicen que necesito pasar de kilómetros primero a metros, entonces lo primero que tengo que hacer es saber cuánto me equivale un kilómetro a metros. Entonces todos sabemos que un kilómetro son 1000 metros, ¿verdad? Y siempre, siempre recuerden que cuando ustedes van a hacer conversión de unidades, siempre se las van a representar de esta forma, que es kilómetros sobre hora, y nosotros tenemos que poner kilómetros sobre hora. Entonces, si yo quiero transformar kilómetros a metros, siempre tengo que poner los kilómetros abajo. Siempre. Eso es como una regla para que ustedes nunca se vayan a perder. Entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, cancelo kilómetro con kilómetro y ya tengo en metros. En este caso, como la hora está arriba, yo ya sé que mi equivalencia en horas tiene que estar acá arriba para yo poderla cancelar. Y yo sé que una hora me equivale a 3600 segundos. Por lo tanto, mi resultado va a ser 19 por 1000 sobre 3600, pero tengo dos unidades, que es metros sobre segundo. Y por lo tanto, esto va a ser 5.27 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. Entendido, profe. Gracias. ¿Entendido? ¿Alguien? ¿Seguros entendimos esta parte? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora ya sabemos que para la elaboración del video debemos utilizar el formato presentación del video, ¿no? Que debemos enfocar el rostro durante todo el video, que primero debemos empezar el video con una presentación del estudiante, mencionando nombre, apellidos, código y grupo, ¿no? Compartir la pantalla donde se muestra el ejercicio elegido en la presentación, ¿no? Que se debe explicar cualquier ejercicio seleccionado y que la explicación debe contener el enunciado del ejercicio, que ustedes ya lo tienen en la rúbrica, cuáles son los pasos para su solución, los métodos utilizados y la respuesta, ¿no? ¿Qué pasos van a hacer y qué métodos han utilizado? Por ejemplo, los métodos utilizados hace referente, digamos, a las teorías que ustedes están utilizando, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, en este caso yo estoy utilizando por Qué proporcionalidad. pena, una pregunta. Sí. En la conversación de unidades, cómo podemos pasar el 27 a milisegundos? ¿Cómo? En la conversión de unidades. Sí, ¿qué quieres saber? Ese 27 que nos indicaban. ¿Este 5.27? Sí. Hola. No te entendí la pregunta que me decías. Creo que le está preguntando que de dónde sale el 527. Creo. El 5,27 sale de transformar los 19 kilómetros por hora a metros a segundo. Entonces ya dijimos que un kilómetro serán 1000 metros y que una hora serán 3600 segundos. Por lo tanto, yo multiplico 19 por 1000, ¿verdad?
y esto sobre 3600 segundos. ¿Entendido? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo? No tengo claro cómo grabar el video. Profe, es que el 5 nos indica 5 metros, pero el 27, ¿qué nos indica? Eso es 5,27, ese es el número. Es el número que te da, es el 5 el número entero y al hacer la división da 5,27. No es un número entero. Sí, señor. Y subimos el video a un canal de YouTube y lo adicionamos en la tabla. Entonces me estaban preguntando que cómo hacer el video. Profe, sí. ¿Hay alguna plataforma, algo donde podamos hacerlo más fácil que, pues no sé, si grabar yo pensaba grabarlo desde mi celular y luego subirlo a YouTube. No sé si se puede así. Sí, claro, todos los celulares graban videos en formato MP4. Lo importante generalmente es que el formato del video está en MP4. Entonces, tanto el video como los computadores, si ustedes utilizan también la cámara de su computador, pueden usarlo perfectamente. Ya va a estar en MP4. Tú cuando lo grabas en tu computador, en tu celular, y lo subes inmediatamente a YouTube. Profe, necesariamente toca YouTube. Sí. Ujú. No, otra cosa. Profesor, porque si sale muy largo no sube, entonces por eso no sube a otra plataforma que en cambio en YouTube sí sube, fácil. Sí, tiene que ser en YouTube. Ujú. Profe, una pregunta, ¿una plataforma de pronto que usted nos recomiende para hacer el video? ¿Alguna plataforma? No, yo Sí, la o verdad. sea, para poder grabar la pantalla, ¿sí? Sí, Mientras mira, yo lo por grabo. ejemplo ahora mismo estoy utilizando una aplicación que se llama, ya te digo cómo se llama. Bueno, aquí están los programas para realizar el video. Espérame un momento. Se llama mm, OBS. Entonces tú le pones en Google descargar OBS y es un programa que te graba la pantalla de tu computador perfectamente para hacer el video y puedes editarlo. Profe, ¿me repite el nombre? Profe, Que al grabarlo desde un celular solamente nos grabaría la pantalla y nosotros como que sea presente, como usted está con nosotros, es difícil, no sé cómo hacerlo. Bueno, yo una les pregunta. sugiero. Sí, Perdón. dime, Claudia. En la plataforma Loom uno puede utilizar las diapositivas de PowerPoint y aparte de eso uno puede estar ahí en pantalla, entonces puede hacer el video como dice y se puede dar el enlace, no a YouTube, queda en esa plataforma. No, pero tiene que haber alguna forma, sí tiene que haber un icono donde tú puedas descargar el video, porque estas plataformas donde te muestran aquí son gratis y Microsoft Teams, pues nosotros tenemos como estudiantes y como docentes acceso a Microsoft Teams. Entonces tienes que ver, Claudia, que cuando te genere el enlace tú puedas descargar el video. Seguramente se puede descargar el video. Yo otra forma que Profe, pues qué pena, pero no le puedo enviar a YouTube, o sea, me descarga, le puedo colocar el enlace para que usted lo mire, pero en ningún momento me da para como para a YouTube.
Claro, es que para subirlo a YouTube, tú tienes que tener el video guardado para poderlo subir. ¿Sí me hago entender? O sea, Profe, qué pena, pues para los compañeros, ¿no? Yo utilizo mucho Screencast. Esa ujú, plataforma me pareció muy interesante porque es muy fácil de manejar y de subir el link o el video directamente a YouTube para que pues se pueda ver al público y pues se exacto. deja grabar la pantalla desde el PC y la imagen de uno también. Pues Ah, no sé, me ha genial. parecido muy interesante Screencast para hacer los videos, para los trabajos. Muchas gracias por tu aporte. Entonces ahí ya vemos que podemos utilizar screencasts. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ahí para lo del video hay 3 diapositivas, ¿verdad? Ujú. Esa, y no la entiendo. Y es donde vamos a resolver un tipo de- o a exponer, diga, Sí. tema que vamos a escoger. Ujú. Sí, esas Ah, ya, profe. diapositivas que te muestran son las plantillas que yo estoy, digamos, utilizando en este caso para hacer la presentación. Entonces son unas plantillas institucionales donde tú puedes, digamos, poner el desarrollo de tu ejercicio para poderlo subir Sí. luego a YouTube. Ah, ya, profe. Y, profe, escuché lo que la compañera decía que la última compañera que decía que está muy bueno para, para, ¿cómo se llama? Sí, ya te pongo la diapositiva, mira. Se llama, está aquí, en Screencast. Te lo voy a resaltar para que lo copies o bueno, después lo consultes. Profe. Es este. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Pues de mi parte no, profe, muchas gracias. Bueno, entonces mis queridos Gracias, profe. estudiantes, doy por finalizado el CIPAS, espero que haya sido de su agrado, que hayan podido despejar las dudas que tenían. Igual seguimos en contacto, por favor no dejen de participar en los foros que ustedes saben que yo les respondo prontamente. Profe, qué pena, ¿me puedes regalar el link de asistencia? Sí, el link de asistencia, uy, se me olvidó decirles, está al principio del chat. Si tú vas al principio Ay, de... profe, lo que pasa es que hubo un momentico en que en el internet me sacó y pues Te lo vuelvo a copiar. no lo encontró. Mira, ahí Yo está. también me sacó el internet y no. Está, se los acabo de enviar. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Ya todos están, todos hicieron su asistencia? Sí. Profe, creo, no sé si soy la única, pero me parece que necesito para poder abrir el... Necesito permiso, profe, para abrir el link. Ay, pucha. Se Para necesita abrir permiso. el formulario que nos envió. A ver, voy a ver. A mí me solicita permiso. Mm, a ver. No sé qué hice mal entonces ahí.